quiero, quiero comentarles, bueno, que me pidió César hace una semanita, si podía tener esto, comenzar el capítulo 8. Es un capítulo hermoso, hermoso, hermoso. Feliz estoy de poder conversar de esto y ojalá nos ayude, nos va a ayudar a todos, ¿no? Por supuesto. Es un capítulo que se llama El secreto del crecimiento. Y quién no quisiera crecer, ¿no? Crecer en... Voy a compartir pantalla. A ver, ya un momentito. ¿Vos podés compartir, Solange? ¿Yo puedo compartir? No estoy pudiendo, a ver. Sí, está habilitado para que pueda compartir. Me apareció un cartel que dice actualice Zoom. Oh. Acá. Ok, perdón. Pantalla. Ahora sí. Ahora sí, voy acá, capítulo 8. Cierro el WhatsApp para que no haga ruido. Bueno, hermanos. Su micrófono está bloqueado, hermana Miriam. No te oímos, Miriam, ¿eh? Hola. Ahora sí. ¿Y ¿Ahora sí? Sí. Sí. Bueno, vamos a ir leyendo. En la escritura se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo se habla de los recién convertidos a Cristo como de niños recién nacidos, que deben ir creciendo hasta llegar a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Como la buena simiente del campo, tienen que crecer y dar fruto. Isaías dice que serán llamados árboles de justicia plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. Se sacan así ilustraciones del mundo natural para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Bueno, ¿qué les parece este párrafo? Es sencillo y conocido. Son parábolas que siempre usamos, ¿no? Y justo esto nos ratifica. Todo lo del mundo natural representa la vida espiritual. Está comparando la buena semilla con el mensaje que cambia nuestro corazón, que nace y que germina. Y cuando recién nacemos, somos niños que tienen que crecer y dar frutos para ser llamados árboles de justicia, para que Él sea glorificado. Hermoso párrafo. ¿Alguien tiene algo más que comentar o añadir? Porque ¿alguien quisiera comentar algo? Justo ayer estaba teniendo un estudio con alguien, no sé si me escuchan bien, me puse los auriculares. Sí, te escuchamos muy bien. Ayer estaba estudiando con alguien sobre la justificación, la santificación, la glorificación en una línea. Y el hecho de que la obediencia es un fruto del Espíritu Santo que nace del corazón. Y una de las cosas que salió en la conversación es el hecho de que la fase de crecimiento, esto de ir creciendo como niños recién nacidos, muchas veces nosotros ofrecemos poca gracia a los demás o poca misericordia, o a nosotros mismos incluso. Y a veces no contemplamos el crecimiento con paciencia, sino que cuando en vez de ver algo como un paso más para crecer, muchas veces lo vemos como quizás un error o que deberíamos haber sabido mejor antes.
y nos podemos autoflagelar o tratarnos mal a nosotros o ser impacientes con los demás, en vez de percibir el crecimiento como algo progresivo y como algo natural. Y me hizo muy bien esa conversación que tuve con esta persona y considerar esto, ¿no? De que estamos creciendo y de que es parte de, no es que es algo que es ajeno o que representa la fase anterior, que es la de los cardos y las espinas. Me parece que es importante pensar en eso de vez en cuando. Gracias, Agustina. A mí me pasa particularmente es que también tengo ese pensamiento de que, ¿cómo? Pero yo, si soy adventista de tantos años, ¿cómo puedo ser tan chiquita? Todavía no soy un árbol que da frutos. Y como que tendría que haber crecido más, y qué pasó, y por qué la tibieza, y por qué... pero bueno, ahora si me mirás de acá 2 años para atrás, en una de esas he crecido un poco, pero sí, uno Yo, a veces es negativo en eso. Sí. yo creo que eso nos pasa a todos, o sea, porque cuando hablaba Agustina yo pensaba eh, cuán impacientes e intolerantes somos con otros y con nosotros mismos. Y no sé, lo que pasa es que a veces uno piensa, bueno, con tantas oportunidades que uno ha tenido y con tantos años, como dice Miriam, uno tendría que estar a otro nivel y sin embargo nos encontramos a veces que no, como atascados, como que no avanzamos. Y eso genera, yo qué sé, frustración y genera este, bronca. Uno esperaría otra evolución, otro... Sí, bueno, pero acá este capítulo habla del secreto, así que vamos a ver cuál es el secreto realmente. Y Dios nos quiere cambiar, ¿no? Dios quiere que Amén, cambiemos. amén. Sí. Bueno, aquí dice, toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más diminuto de la naturaleza. Solamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solo mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Es un trabajo de Dios, el que planta la semilla, ¿verdad? Como siempre dijimos. Dios planta la semilla en nuestro corazón. Entonces, bueno, ahí simplemente repetí poniendo que la sabiduría e inteligencia de los hombres no pueden dar vida, solamente Dios, para contrastar hombres con Dios. Dios sí da vida y hace que las plantas y los animales vivan. Es una comparación y un contraste, pensé yo. Y después dice, hay una ampliación, solo mediante la vida de Dios se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Porque acuérdense que está comparando el corazón de los hombres con las plantas, con los animales que crecen. Entonces está hablando de la vida natural, acá de las plantas y de los animales, y nosotros la vida espiritual. Así que no se trata de nosotros, por más inteligentes y sabios. Es Dios el que hace. Si el hombre no naciere de nuevo, no puede ser hecho participante de la vida que Cristo vino a dar. Lo que sucede con la vida sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar primero hierba, luego espiga y luego grano lleno en la espiga. Bueno, acá vemos la progresión, ¿no? El capullo comparando con la hierba y las flores ya abiertas, ya con su perfume, comparado con el grano. Y es Dios solamente el que logra eso en el mundo natural, así como en el mundo natural, nosotros teniendo huerta aprendemos, ¿no? Teniendo un jardín aprendemos. Es un misterio cómo crece, cómo la semilla se abre y cómo nacen las primeras hojitas. Es tan hermoso y bueno, es un misterio. Es el poder de Dios solamente. Así que tanto como en la vida natural, la vida espiritual es lo mismo. Es ese misterio.
El profeta Oseas dice que Israel echará flores como el lirio, serán revivificados como el trigo y florecerán como la vid. Y Jesús mismo dice, considerad los lirios como crecen. No está repitiendo, ¿no? No lo he subrayado porque repite lo mismo. Considerad los lirios, nadie los cuida, pero crecen. Sigue repitiendo la misma idea. Hermanos, si ustedes quieren comentar algo, me interrumpen, por favor. Todo comentario es bienvenido. Hermana, Sí, Matías. buenos días. ¿Qué Hola, tal? Matías. Yo quiero Sí. comentar, pero cuando termines ese párrafo. Bueno. Sí, Matías. Sí, lo que pasa es que en el primer párrafo yo estaba pensando y yo realmente me di cuenta de que nosotros también pasamos por un propio modelo de la agricultura individualmente, ¿no? Sí, Sí. cuando nosotros también estamos en ese proceso del arado, que es justamente desarrollar todas esas espinas o cardos que pueden ser también las teorías de conspiración, porque yo me preguntaba, ¿no? De hecho, acá cuando habla del bautismo, ¿no? Porque acá creo que se está refiriendo al bautismo cuando habla del cambio de El corazón. hacer de nuevo. Ujú. Exacto. Y yo a veces no sé cómo explicar esos pasos que dan en el arado las personas, o sea, incluido yo también, ¿no? Porque yo cuando, obviamente, escuchaba estos temas de David Gates, bueno, de Walter Bate no sabía mucho, soy sincero, pero sí llegaba a mis, no, creo que a muchos estos temas de los Illuminati, los jesuitas y todo esto del globalismo. Y yo inconscientemente, yo no sé cómo realmente yo fui desechando estas cosas y cómo realmente pude yo llegar a conocer el mensaje, ¿no? No sé si alguien de acá de la sala puede saber si hay hermanos que estudian mucho, y yo incluso tenía un amigo que estudiaba más que yo la Biblia, y que se juntaba con estos hermanos, ¿no? De amigos de Gates o seguidores, ¿no? Pues realmente quiere aprender de las profecías y todo eso, llega a enredarse con las teorías de conspiración, y eso, en vez de ayudarlo, más bien lo aleje realmente del mensaje. Es un poco misterioso, o sea, a mí me parece como que esa persona buscando crecer, llegue más bien de alguna manera, no sé, a contaminarse. Y, Ujú. y lo que yo quisiera saber es si alguno de ustedes piensa que estas personas, no como mi amigo, que yo aún lo veo, aún hablo con él, pero él tuvo, pues, quiso estudiar por su cuenta una profecía de los 2520, y, y yo recuerdo que él dijo que ese movimiento del 2520 era falso, ¿no? Creo que nosotros, yo recuerdo que en el tiempo que yo entré al movimiento, estábamos con esa profecía, o bueno, creo que enseñábamos más esa profecía. Ujú. Y esto es contraproducente en realidad para ellos, o para este chico. Él va a poder, eh, no sé, comprender el mensaje, o va a ser ya bien más difícil para él quitarse esas espinas, quizás. Mati, ¿Sí? no sé si me anda a mí mal el internet o es vos, pero te escuché bastante cortado, me parece que es el mío. El tuyo, Pero sí. si entiendo bien, estás preguntando si vale la pena enseñar el 2520 a las personas. ¿O cuál es tu pregunta? Mi pregunta es cómo hay personas que realmente buscan crecer más en la fe estudiando, pero a la misma vez esto los lleva a absorber muchas teorías de conspiración. ¿Y qué pasará con ellos? Realmente es como que ellos realmente están buscando la verdad, pero al final llegan a enredarse más con esto. No sé si me entienden, que es como para mí algo un poco extraño, ¿no? Tal vez, Perdón. adelante.
No, yo digo, está el versículo ese, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Yo creo que lo principal es comenzar una búsqueda y finalmente van a llegar a la verdad. No pierdas esperanza de que cuando tú se lo presentes, tal vez no era el momento cuando tú le presentaste los 2520 o él estudió, pero llegó el momento sí, porque no puede ser que todos sinceramente estudien la verdad y lleguen a conclusiones diferentes. Es lo que yo pienso. Yo creo que, perdón, Miri, voy a diferir un poquito con lo que acabas de decir, porque yo creo que sí hay personas que estudian mucho y creo que la base de todo realmente está en cómo uno lee la inspiración. Y dependiendo de eso, va a ver cómo evaluar la información en general y si seguimos la lógica y la sinceridad intelectual para enfrentarnos con los problemas y darnos cuenta cuando las cosas no tienen sentido y buscar una explicación que sí tenga sentido y no aferrarnos a aquello que no tiene sentido mintiéndonos a nosotros mismos. Eh, Personas que estaban en este movimiento y ahora se han ido recientemente, no es que ellos nunca conocieron la verdad o que no pudieron ver la luz, pero eventualmente su forma de relacionarse con la información en general, inspirada o secular, les hizo llegar a conclusiones erradas. Creo que lo que más podemos tratar de hacer es ayudar a los demás a pensar y apelar al corazón y al intelecto. Sí, yo estoy de acuerdo con que sí, estoy de acuerdo que podemos leer diferente la Biblia con diferente método, pero lo que yo quería decir es que si realmente hay un espíritu súper sincero y uno se aferra a Dios y le pide a Dios que le muestre, creo que Dios quiere contestar esas oraciones, obviamente, y van a llegar al mismo. Todos los que lo busquen sinceramente lo van a encontrar el camino. Sí, tú decías eso y yo recordaba el versículo que dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, lo importante es realmente buscarlo de todo nuestro corazón. Y ahí entonces Él se va a dejar hallar. Sí. Exactamente. Recordemos que corazón es mente, ¿no? O sea que hay que aplicarse, digamos. Sí, pero también ocurre el hecho de que nosotros muchas veces nos aproximamos a las escrituras ya con una idea preconcebida. Es decir, buscamos probar nuestra perspectiva. Entonces es muy fácil entonces caer en esos errores o en esa mala interpretación. No tenemos las herramientas apropiadas, o sea, la metodología, usamos otra metodología cuando queremos probar nuestro punto. Y en ese sentido a veces somos descuidados o negligentes en la manera como estudiamos las escrituras. Entonces pienso que por eso dicen todos ellos, necesitamos usar el intelecto, pero ante todo, como el anciano Prominder dijo últimamente, es el sentido común. Y eso es muchas veces que nosotros no ponemos en práctica porque creemos comprender la voluntad de Dios, pero la aplicamos sin sentido común en nuestra manera de razonar o estudiar la Biblia. Claro, ¿puedo opinar? Sí, Kelvin, adelante. A mí, mientras hablaba, me recordó mucho el estudio sobre el toro de Apis, ¿no? Y el tema de la idolatría. Y yo creo que eso también, como decía el hermano Solange, a veces nosotros estudiamos bajo una perspectiva o una idea preconcebida que ya tenemos, ¿no? Y en verdad, por lo menos en la experiencia que yo tengo del adventismo, a veces era muy fácil, era hasta más fácil poder comprender las cosas con un cierto misticismo o teoría de conspiración. Y yo creo que esas ideas preconcebidas es lo que lleva a esa tendencia a ir por ese lado, ¿no? En respuesta a lo que decía el hermano Matías, ¿no? Porque es prácticamente lo que en cierta forma uno fue formado o lo que uno iba aprendiendo. Se forjó con todas esas ideas y
y tú empiezas a ver todo bajo ese mismo plano y bajo ese mismo concepto. Por eso es que uno tiende, ¿no?, a conducir o dejarse llevar todo por lo que son teorías de conspiración, por lo menos Así en como ese los punto que israelitas, mencionaba. Claro, así como los israelitas conocían solamente las deidades egipcias, nosotros conocimos más que nada el protestantismo apóstata y bueno, nos quedamos por ahí con esas ideas. Lo que a mí me parece importante tal vez es tratar de comprender estos párrafos que nos dicen el desarrollo de cómo nosotros llegamos a ser. ¿Me muestras el título un poquito? El secreto del crecimiento es el título. ¿Cómo llegamos a alcanzar el secreto del crecimiento? Gracias, la palabra esa hace mejor. Entonces, aquí nos muestran con el modelo natural, la hierba, la espiga, pero cómo nosotros tal vez conceptualizamos eso en la vida real, o sea, de manera práctica en nuestra vida, cómo realmente nos desarrollamos como plantas o como seres cuyo crecimiento espiritual se ve, las personas pueden percibirlo. Entonces, tal vez eso es Bueno, una manera difícil para nosotros de conceptualizarla como Cristo espera que nosotros lo veamos. Muchas veces tomamos esas cosas y lo hacemos muy divino, entonces decíamos, bueno, pues entonces yo no puedo alcanzar esa divinidad porque soy imperfecto, y entra lo que Agustina decía, ¿no? Nos autoflagelamos en ese concepto. Entonces necesitamos aprender a conceptualizar esos conceptos que nos muestra aquí la inspiración, pero con sentido común, usando nuestro sentido común. Ajá. Muy bien. Gracias a todos por los comentarios, los aportes muy interesantes. Este otro párrafo es bien sencillo. Dice que las plantas y las flores no crecen por su propio esfuerzo. Dios les da todo. El niño tampoco puede crecer. Dios lo hace crecer. Y nosotros también, por más que nos esforcemos, no podemos conseguir el crecimiento espiritual. Hay una repetición. Entonces, acá explica un poco cómo funciona el tema. Dice, la planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera circundante aquello que sostiene su vida, aire, sol y alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, llegan a ser Cristo para los que confían en Él. Entonces, aquí yo quise poner, ustedes corríjanme si está bien o no, la planta y el niño lo compara con los animales, otra vez, la atmósfera circundante son los dones de la naturaleza, la atmósfera sostiene la vida, y es Cristo el que sostiene la vida. Cristo es un don de la naturaleza, obviamente, pero es Él el que nos sostiene y nos da los nutrientes o nos llena. Él es luz eterna, escudo, sol, rocío, lluvia, agua viva, pan de Dios que descendió del cielo. Un don incomparable. Vemos acá que dice, en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia, tan real como el aire que circula en alrededor del globo. Lo que vemos así, hermanos, qué lindas palabras. Es tan real esa atmósfera de gracia que vivimos. Y entonces aquí dice, yo lo subrayé, y este es el secreto, me parece. Todos los que decidan respirar esa atmósfera vivificante, vivirán. La gracia está. Ahora necesitamos decidir respirar esa atmósfera hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres. Como la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos volvernos hacia el sol de justicia. Ese volvernos no lo usamos mucho en español, pero es como girar, ¿no? Girar para mirar. Así que lo único que tenemos que hacer es como girar, volver nuestra cara hacia el sol de justicia que sabemos que es Cristo, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros. Poner la cara al sol. Y allí nuestro carácter se va a transformar a la imagen de Cristo.
Entonces, a ver, ustedes corríjanme. La gracia de Cristo está, Él nos da el poder, lo que nosotros tenemos que hacer es exponernos para reflejarlo. Él brilla sobre nosotros. Y nuestro carácter va a ser transformado sin esfuerzo. Nuestro esfuerzo es decidir respirar, decidir mirar. ¿Algún comentario? Sigue ampliando la idea, lo vamos a ir leyendo, pero no quiero ir tan rápido. No sé si alguien quiere comentar, corregir. ¿Se escucha, hermano? Lo interesante es que ahí habla de los remedios de salud, ¿no? Los 7 remedios de salud, que es el agua, aire fresco y el alimento. Y si nosotros nos ponemos a pensar en las aves, ellos no tienen que preocuparse de nada de eso, Dios les proporciona todo eso. Y si nosotros miramos nuestra vida como las aves en un sentido espiritual, tenemos a Cristo, quien es el sol de justicia. Tenemos el Espíritu Santo, quien nos provee el alimento. Tenemos el aire, quien nos da la vida. Y todo eso simboliza al mismo tiempo a Cristo. Entonces, lo único que necesitamos, como bien dice el párrafo, es decidir vivir en esa atmósfera y respirarla. Y el respirar es una acción práctica, es un verbo, es un practicar esa atmósfera que Cristo nos da, ese mensaje que nos da. Ese es el respirar, el practicar, el vivir, el crecer en esa luz que nos mantiene o que nos proporciona. Sí. Decidir respirar es algo activo, es la causa. Y la consecuencia sería lo que dice acá, ser transformados a la imagen de Cristo. Exactamente. O sea, ahí ya es una voz pasiva, ahí somos transformados, es pasivo, pero nuestra actividad sería así, respirar. Gracias, Solange. Bueno, y aquí está Juan 15, 4 y 5. ¿Alguien quiere leer este versículo, este párrafo? Si no me escuchan solo a mí. Aquí, el Señor Jesús. ¿Leo? Sí. Bueno, sí, gracias. El Señor Jesús enseña la misma cosa cuando dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como no puede el pámpano llevar fruto de sí mismo, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Podés seguir, Graciela. Como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Fuera de Él no tenéis vida. Gracias. ¿Sí? Bueno, estos dos párrafos dicen lo mismo. Habla del pámpano, que sería la rama, que serían vosotros. Habla de la vid, que sería el tronco principal, que es Cristo. Y termina diciendo, separados de mí nada podés hacer. Y acá dice más claro, fuera de Él no tenés vida. Fuera de Él estás muerto, como una rama seca, ¿verdad? Así que es muy clarito. Y acá explica más, no hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en gracia o en santidad. No tenemos ningún poder. Pero morando en Él podéis florecer. Recibiendo vuestra vida de Él, no os marchitaréis ni seréis estériles. Seréis como el árbol plantado junto a arroyos. Yo puse que era un quiasma, no sé, porque morar en Él está lo de resistir a la tentación, morar en Él y después recibir vuestra vida de Él, no os marchitaréis ni seréis estériles. Y esta última parte es como una ampliación nada más, porque no ser estéril es ser plantado junto a arroyos de agua. No sé si alguien tiene algo para aportar. Si no seguimos. Es muy claro, esto lo conocemos de hace mucho. Sí, Matías. Sí,
el tronco principal, ¿a qué equivaldría? O sea, A Cristo. Lo que está en el mismo color es como que es paralelo. Es la vid, el claro, tronco principal y Cristo. no, no, Es lo claro, que yo claro, entiendo. claro, yo también entiendo, pero supongo que también hay como una aplicación también, En el movimiento. sí, algo así. Porque hay dos ejemplos, ¿no? El primero que hacemos una planta, y acá que crece con la luz, el agua, la tierra, ¿no? Todo eso nos hace florecer, y acá ya da otra parábola, y obviamente que es la de la vid, y acá somos los frutos. Y Cristo es el tronco principal, y eso vendría a ser como eh, el conocimiento de Cristo, o las parábolas, las líneas, o el carácter, no lo sé. No entendí tu Es visión. Cristo mismo. No sé. Claro, o sea, cuando dice Cristo es el tronco principal, ¿no? Ajá. Pero ¿a qué equivale esa ¿Con del qué? tronco? O sea, ¿Con qué ejemplo quieres comparar? por eso, con el carácter, con el conocimiento, con las líneas, con la parábola, eh, Aquí dice que el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Tenemos que estar unidos para eso. Se refiere a crecer en la vida, crecer en santidad. Es que si tú dices líneas o parábolas o otros ejemplos, esos siguen siendo ramas, pero el tronco sigue siendo Cristo, porque Cristo es el centro de las líneas, Cristo es el centro de las parábolas, Cristo sigue siendo el tronco en ese ejemplo que tú dices. entonces el conocimiento completo. Esos serían ramas. Las ramas pueden ser la metodología, pueden ser las líneas. Somos nosotros, que somos parábolas vivas, pero seguimos siendo las ramas. Y si nosotros nos apartamos de Cristo o separamos, por ejemplo, las líneas de reforma de nuestra comprensión, porque muchos en el movimiento, por ejemplo, desean permanecer en el movimiento, pero dicen, no me hablen de líneas. Entonces, tú estás cortando una rama que no va a vivir en ese momento porque se está separando del tronco. Pienso que tú quieres hacer una aplicación de eso a nivel personal o a nivel Sí. movimiento. Bueno, puede ser los dos, pero tener a Cristo es así en una palabra que es, o en dos palabras. Dos palabras. Tener a Cristo en dos palabras. Bueno, no sé cómo puede ejemplificarse o expresarse. Pienso que es permanecer en Él, pero tú tienes que mirar que el libro Camino a Cristo es para ti, es para mí. Entonces, el capítulo 8 habla sobre el crecimiento de nosotros como para llegar a ser semejantes a Cristo. Entonces, no está hablando a nivel institucional, está hablando a un nivel personal. No está hablando del crecimiento de su iglesia, está hablando del crecimiento de cada persona, porque es el libro se llama Camino a Cristo, son los pasos que tú tienes que dar para llegar a Cristo, pero que tú tienes que dar. Perdón, quizás te puede ayudar en pocas palabras. Estar en Cristo es tener comunión con Él. O sea, que tu ser vibre en la misma longitud de onda que Cristo, ser uno con Él, estar en comunión. Sí, lo dice en el siguiente párrafo, estás en lo cierto, Graciela, porque fíjate, el párrafo aquí, bueno, este no tanto, este dice, muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos.
confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Pero esto fracasará. Eso no funciona. Si todo este párrafo está contrastando lo que había dicho antes, de que las flores crecen solas y todo eso. Así que ella condena ese método, digamos. Entonces dice, el Señor Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros, no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. ¿No es maravilloso esto? Me encanta. Por un lado tenemos el desafío de estar prendidos, permaneciendo, y no solamente diariamente, sino a cada hora, hermano. Se nos dice que esa es la forma de crecer. No tenemos que tratar de crecer, solamente tener nuestros pensamientos conectados de Él. Y ponerlo a Él en primer lugar, en el último y en todo lugar. Y Él va a estar a cada paso del camino con nosotros. Hermosa promesa y la fórmula, ahí está la fórmula y el secreto. Y parece tan sencillo, ¿no? Cuando lo leemos, es sencillo y bueno, y a ponerlo en práctica, ¿no? Desde ahora, si no lo hemos estado haciendo. Yo solo quiero... Lo que- Acá adelante. No, claro, mi pregunta iba es que esto de la comunión y el permanecer, yo lo he escuchado muchos años en la iglesia, pero obviamente los resultados nunca fueron esos, ¿no? O sea, por más que lo haya querido intentar, incluso lo haya querido hacer, siempre tuve, como todos, ¿no? Hasta encontrar el mensaje correcto, otra visión de eso. No fue realmente solamente pensar tener la comunión porque la comunión que nos enseñaron no era la correcta. Entonces, eso era mi pregunta, o iba mi pensamiento. ¿Puedo hacer un aporte? Hola, Yesenia. Sí, adelante. Hola, hermanita Miriam. Buenas noches para todos. En alguno de los votos estábamos estudiando sobre eso y uno de los elementos que es importante para uno tener comunión con Dios es dejar el orgullo, porque en Jeremías dice que debemos circuncidar el corazón, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos el rastreo de esa palabra, la circuncisión implica quitar algo. Y eso que nosotros debemos quitar es el orgullo. Entonces, es un proceso, creo que por el que hemos estado pasando todos al identificar que lo que nosotros entendíamos como verdad no es tal, ¿sí? Sino que cuando seguimos la metodología nos damos cuenta de conocemos realmente a Cristo y podemos tener comunión con Él. Entonces, no sé, hermano Matías, quizá sea uno de los elementos como un poco más tangibles que nos ayuden a identificar cómo comunión realmente con Dios, es aceptando las nuevas verdades que nos hablan del verdadero amor de Dios a través del amor al prójimo, ¿no? Y pues eso requiere también quitar un poco el orgullo de nuestro corazón y quitarnos de pronto doctrinas o pensamientos respecto a lo que entendemos o lo que entendíamos que era Dios. No sé, tal vez pueda ayudarle ese aporte. Me encantó ese aporte, Yesenia, porque hablamos, y es verdad que hablamos siempre de comunión, de unión, de permanecer, eso se habló siempre en la iglesia, pero ahora la visión que nos da Yesenia es como que estemos en comunión y estemos en unión, pero cambiando, o sea, sacándonos las escamas de los ojos, sacando nuestro orgullo y preguntarle a Él, tratar de conocerlo,
sacándonos todo nuestro ídolo que tenemos y que teníamos. Sí, me parece también importante eso en el aspecto en que tal vez el problema que el hermano Matías encuentra, usted me corrige si me equivoco, hermano Matías, es que tal vez nosotros conceptualizamos esos frutos de una manera muy divina y creemos que no podemos llegar a ser como Cristo es y que estamos fallando cada vez y nos sentimos como que lo estamos haciendo mal. Pero Elena White también nos dice que mientras más crezcamos, más conozcamos de Cristo, vamos a sentir que menos sabemos, menos indignos, es el sentir de los 144,000, porque sienten que todavía les falta mucho, pero eso no quiere decir que tú estás en un mal camino, sino que estás en un proceso de aprendizaje y pues deseas a seguir aprendiendo, seguir conociendo más de esa experiencia. Simplemente es cómo nosotros conceptualizamos. Muchas veces, yo tuve un estudio, no sé si era con usted o con quién, sobre los votos bautismales, donde dice nosotros conceptualizamos mal la palabra santidad, o sea, el ser santos. Pensamos que tenemos que ya llegar a ser personas sin errores, sin manchas, pero en el sentido como es el cielo. Nosotros tenemos que ver, usando el sentido común, aquí en la tierra todavía estamos llenos de ideas erradas, ideas que estamos purificando nuestra mente o limpiando nuestra mente de esos conceptos errados que tenemos. Y necesitamos aprender a usar nuestro sentido común y conceptualizar cómo es que aquí en la tierra, cómo es que aquí entre nosotros conceptualizamos la palabra santidad o cómo entendemos el ser semejante a Cristo, cómo es que eso se ve. Entonces hace un contraste completamente diferente. Sí, amén. Gracias. Gracias a todos, ¿no? Sí, me ayudó. Sin embargo, en el último, antes que continúe, hermana Miriam, Sí, Solange, claro. en el último párrafo que usted leyó, habla de ¿Ese que está en pantalla o uno antes? ese que está en pantalla. Ese dice que nosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él habla claramente y dice que separados de Cristo no podemos hacer nada, pero nunca habla del hecho de que nosotros podemos permanecer, bueno, sí habla, pero no hace demasiado énfasis como el hecho de la separación. Pero estando en Cristo, permaneciendo en Él, es como nosotros llegamos a asemejarnos a Él, a ser parte de Él y Él parte de nosotros. Eso es por medio de la contemplación, dice Elena también. exactamente, a ese punto quería llegar. Solamente si permanecemos en Él, aún sintiéndonos que somos ramas que estamos muy distantes del tronco o que somos ramas muy frágiles, si permanecemos en Él, llegaremos, o sea, vamos a llegar a sentir que somos parte de Él y Él es parte de nosotros, aún en que nuestro estado sea como una rama distante o cercana, frágil o fuerte. Estando con Él estamos seguros. A mí me gusta esa idea que dice volvernos hacia el sol de justicia y me imagino siempre el girasol. Me encanta ver en este lugar, por ahí hay campos de girasol, y ver todas las plantas crecidas y todas mirando el sol, así, y me encanta y me imagino eso cuando leo, y recibiendo de frente el sol. Y nosotros también, si pensamos en la vida de Jesús, lo imaginamos a Él, cómo era, cómo respondía, qué paciente, cuánto amor, si pensamos en Él, es contemplarlo y se nos promete que vamos a ser similares. Aparte es una ley de la mente, ¿no? Que nos asemejamos a lo que miramos, a lo que nos exponemos. Así que... Por eso siempre la palabra dice de que
todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble, en eso pensad, justamente, porque eso es lo que nos va purificando. Nos Ahora, moldea. realmente creo que el hecho de permanecer es lo más difícil para el ser humano, porque tenemos la tendencia a separarnos. Y el ejemplo que puso Jesús es maravilloso, porque los pámpanos son esas guías finitas, finitas, pero que se van enroscando, 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 enroscando. Entonces, eso hace que ni el viento ni nada las pueda separar. Y eso es lo que tendríamos que nosotros tender a eso, a aferrarnos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con uñas y dientes y todo lo que tenemos, y enroscarnos en Jesús para no soltarnos, porque nuestra Amén. tendencia natural es a soltarnos. Entonces, la batalla del cristiano es permanecer, y eso es lo más difícil. Sí. Me está haciendo acordar, está perfecto lo que decís y me hace acordar, mi hijo estudia ingeniería y le encanta la física, siempre que puede nos habla de física y siempre habla, bueno, el otro día salió el tema de la ley de la entropía, ¿no? Y que es parecido al tipo de las leyes de Murphy, dice que, pero la ley de la entropía, que es una ley física, dice que todo lo que pueda ser, todo lo que se pueda desordenar, se va a desordenar, y que el mundo tiende a desordenarse, cada vez más caótico. Físicamente es así. Todo lo que se pueda arruinar se va a arruinar. Y es lo que se espera. Entonces yo eso lo conecto con el plan de Satanás que se metió en este mundo y realmente es así. Entonces es como que es un esfuerzo extra para nosotros permanecer, porque la tendencia es arruinarnos a nosotros mismos, separarnos. La tendencia nuestra es perdernos, digamos. Exacto. Así que se requiere un esfuerzo, que el esfuerzo solamente de estar prendido, ¿no? Nada más que eso. De estar mirando, Exacto. Es el esfuerzo para no caer, pero todo lo otro lo hace él. Y bueno, Elena nos da ahí unos secretitos, ¿no? Darle todo nuestro corazón. Estoy parafraseando el párrafo que sigue. Dice, por la fe llegaste a ser de Cristo, por la fe tenés que crecer en Él, dando y recibiendo. ¿Qué le damos? La mente, la voluntad, nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? Nuestro tiempo. ¿Qué es la vida? Es tiempo. El corazón es la mente, así que yo acá pondría, ¿qué le damos a Dios? Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro tiempo para obedecerlo. ¿Qué recibimos a cambio? Recibimos a Cristo, la plenitud de toda la bendición, para que Él more en nosotros y Él nos dé fuerza, justicia, auxilio y poder para obedecer. Así que se trata de esa transacción nomás, de dar nuestro tiempo para recibir. No lo damos para recibir, pero bueno, es la savia, ¿no?, de la planta. Recibimos de Cristo como fuente de toda bendición y lo que nos mantiene vivos. Y Elena acá nos pone ese párrafo que es tan famoso, que lo sabemos de memoria. Que es como, ella nos hace ese tip, por supuesto que es inspirada, el tip para estar en comunión es cada mañana que sea nuestro primer trabajo y que sea nuestra oración. Pero acuérdense que más arriba ella habla de que es a cada hora, en cada momento, en cada paso. Pero el consejo de ella es que nuestro primer trabajo nos entreguemos a Dios y digamos, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia.
Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Y acá me gusta porque, bueno, es un consejo, pero acá donde dice poner en práctica los planes o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Y acá me está haciendo acordar que también Elena dice que Jesús no tenía muchos planes para ese día, como que iba diciendo, iba escuchando la voz de Dios y por ahí tomaba un camino o tomaba el otro, porque es como que Dios lo iba guiando paso a paso, entonces pasaba por ese lugar y ahí había una obra que hacer. Y es como que nosotros no deberíamos apretar tanto nuestra agenda que pasemos de largo a alguien que necesita una palabra de consuelo o necesita un favor o algo así. Entonces por ahí podemos tener muchos planes, pero a veces tenemos que abandonar nuestro plan para ayudar a alguien. Sí. Pienso en eso. Me gusta ese concepto. Fíjense que el levita iba muy apurado y no pudo ayudar al hombre que estaba tirado. El levita tenía que ir apurado a hacer su servicio en el templo y lo dejó al hombre tirado. Entonces, está bueno consagrarse y poner nuestros planes ahí. Señor, tú sabes lo que hoy me toca en mi camino y guíame. Inclusive muchas veces te salta a la mente una persona que está enferma, y es ahí donde tenemos que aguzar el oído porque después la llamás y dice, ay, qué bueno, y se ve que estaba necesitando y que el Señor nos dirige de esa manera, ¿no? Uh-huh. Eso también es el concepto de empatía, ¿no? Tienes que estar dispuesto a poner tus planes a un lado en caso de la necesidad de alguien. Claro. Sí, perfectamente. Y eso es someternos a Cristo, porque Él hacía eso, Él estaba todo el tiempo sirviendo y ayudando. Y entonces si hacemos eso, estamos ya asemejándonos a Él, que era el plan. Amén. Me falta poquito, hermanos, para terminar, o cuando ustedes quieran podemos cortar. Igual el capítulo es mucho más largo, pero lo que yo había leído y subrayado, ya casi estamos. Dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis en los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirarte a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, es cómo serás transformado a su semejanza. Y aquí está la respuesta a la pregunta, ¿cómo crecer, verdad? Creo que este es el centro del capítulo. Me gusta mucho ese concepto. Y está resumiendo todo. Tu debilidad está unida a tu fuerza, sí. Tu ignorancia a tu sabiduría y tu fragilidad a su eterno poder. Porque me hace recuerdo a la forma en que un niño aprende. Un niño sabe que no puede competir contigo, entonces él lo que hace es simplemente usa su debilidad, su fragilidad y se une a ti para que contigo entonces pueda lograr aprender a ser semejante a ti en lo que tú haces, digamos, en un oficio o en alguna actividad que tú estás haciendo con el niño. De la misma manera, nosotros a nivel práctico en nuestra vida espiritual y en nuestra vida práctica con Cristo, hacemos lo mismo. Podemos
podemos ver, como dicen, el vaso lleno, el vaso con la mitad de agua, o podemos ver el vaso mitad vacío. Entonces, algunos de nosotros miramos y decimos, soy débil y no puedo alcanzar esa fuerza que Cristo tiene, y tendemos a desanimarnos. Pero otros decimos, mira, soy débil, pero quiero ser como Él y me esfuerzo para ser como Él. Ujú. Sí, no me esfuerzo para ser como Él, me esfuerzo por pensar en Él, me parece, por amarlo, por imitar. Bueno, sí, tengo que imitarlo. Tengo que imitarlo. Recordar cómo vivió e imitarlo, eso sí. Pero no nos tendría que salir con esfuerzo, tendría que salir naturalmente, según lo que estamos diciendo. Y creo que va a salir naturalmente, porque Él quiere darnos ese poder. Lo que me gusta este concepto acá, para terminar, porque ahí ya hice, vieron que acá hice ya otro ente, ya terminé. Lo que me gusta también es que en esta vida, en este tiempo que hay tanta ansiedad generalizada y todos estamos impacientes, nerviosos, con miedos, acá habla de que Jesús nos da descanso, estabilidad y confianza. Que la vida de Cristo es una vida de reposo, pero no el reposo de inactividad, sino con el ánimo tranquilo, confiado, estable. Y eso me gusta mucho, porque dice quietud. Miren este versículo que me encanta: confía calladamente en Jehová y espérale con paciencia. Isaías asegura, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este descanso no se obtiene en la inactividad, porque en la invitación del Salvador, la promesa de descanso va unida con un llamamiento a trabajar. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. Bueno, pero hay una promesa de descanso, y ese descanso es como paz. Yo lo entiendo como paz, ausencia de ansiedad. Y bueno, el lunes que viene hablaremos del trabajo. En el párrafo anterior había una cláusula también que decía, un poquitito más abajo. Ahí. No, más arriba era. A ver, lo perdí. Acá. Dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Eso es hermoso, porque realmente en esta época que vivimos tan agitados en todo sentido, pero más que nada mentalmente y intelectualmente no, pero sí, de nuestra mente está tan a los saltos y tan bombardeada de problemas y informaciones y cosas terribles que pasan, pensar que la vida en Cristo es una vida de reposo es maravilloso. ¿Se imagina difícil? No, ahora, maravilloso. Ahora, hermanos, qué lindo, qué bendición nosotros en este sentido estamos con reposo y con paz, porque todo esto que está pasando sabíamos que iba a ocurrir y ya lo venimos estudiando y estamos entendiendo más el mundo de lo que entienden nuestros hermanos, nuestros vecinos, y eso nos da, a mí me da más reposo. Digo, qué bueno saber lo que sabemos, y estamos como ya prevenidos de lo que va a pasar. Eso nos da paz, porque la gente está muy ansiosa, y ¿por qué está pasando esto? ¿Y qué irá a pasar? Y tienen temores, mucha gente con mucho temor y ansiedad, pero por la economía, por la violencia. Y por más que a nosotros nos da dolor lo de la violencia y también sufrimos los desastres económicos,
creo que Dios nos promete esa paz de que, tranquilo, mis planes se están cumpliendo y Él nos está comunicando sus planes. Una visión más, por ejemplo, sí, ahora con todo esto que nos ha enseñado Tess sobre, que nos ha mostrado, ¿no?, la realidad, cómo es el tema racial, que nuestros hermanos adventistas no lo viven. Nosotros acá vivimos en un pueblo donde más del 80, 85, 90% de la gente es adventista. Sin embargo, ninguno, es como muy pocos son conscientes de la situación que vivimos. Todos esperan una ley dominical, quién sabe cuándo y dónde, por allá adelante, algún día. No toman conciencia de lo que está pasando. Sí, a pesar de que realmente es como dice la Biblia, de que toda la creación gime a una, porque realmente ya no hay cosa que pueda salir bien. Es todo terrible lo que está pasando y son los estertores de este mundo y no sé, como que no lo ve la gente de afuera y no lo ve la gente de adentro. Uh-huh. Una pregunta. Sí. Cuando dice confía calladamente en Jehová, ¿se refiere a no quejarse? Yo creo que sí, pero Y también, podría ser, sí. yo creo que sí, pero también se refiere en el hecho de que tú entiendes lo que va a pasar y sabes, o sea, comprendes. Y aunque parezca que no va a pasar, tienes que confiar calladamente porque lo que dice que acontecerá, acontecerá. Sí, amén. Bueno, hermanos, muy lindo ese capítulo, ese tema, realmente una bendición. Y mi deseo para todos ustedes, para todos nuestros seres queridos, para mí, que realmente pongamos esto en práctica y desde hoy pensemos más en la vida de Jesús, reaccionemos como Él reaccionaba. Yo en mi caso soy muy impaciente y tengo que tener la paciencia de Jesús, la paciencia de los santos. Así que lo que tengo que hacer es cómo hubiera respondido Jesús ante esta situación, ¿no? Y bueno, es muy claro el texto, tratemos de mirar a Jesús para poder crecer. Y no se desanimen porque a veces pensamos que no hemos crecido, pero sí hemos crecido. Sí, la cuestión es que no salga primero la reacción nuestra. Claro, bueno, pero como somos transformados, ya después tendremos otras conexiones en otros caminitos en el cerebro y vamos a responder siempre de esa forma. Amén. Recuerden, sí, que es todo hacer el camino neuronal nos habituamos a una forma de actuar y de reaccionar. Sí, es cierto. Sí, así que, pero vamos a ser transformados de a poquito. Amén. Bueno, oramos entonces. Sí. Y nos encontramos en la próxima. ¿Alguien quiere orar? Sí, No. vamos a orar. ¿Que nos ayude? Bueno, oremos. Ajá, sí, ¿quién habla? ¿Quién es? Señor nuestro, muchas gracias por ese hermoso día. ¿Quién es? Marco. Sí, Marco, perdón. Querido Señor, muchas gracias por ese hermoso día y gracias que hemos podido también hacia el final de esas horas de hoy juntarnos aquí más una vez para estudiar juntos esas palabras de ese libro de vida que nos has regalado. Hay tanto, Señor, que encontramos ahí y que nos habla directo a nosotros. Oro que cada uno pueda tomar esas palabras y entesorarlas en sus corazones y llevarlas consigo en sus vidas y sus desafíos. Ayuda para que le seguimos, Señor, a ti, como esa linda flor del girasol, Señor, dejándonos
impresionar por el calor y la vida que nos da tu amor, Señor, y tu palabra. Ayúdanos a descubrir cómo hacerlo y no olvidarlo, querido Padre. En nombre de Jesús pido tu bendición para Miriam, su familia, y para cada uno de nosotros, querido Dios, porque necesitamos tu apoyo, tu paciencia y tu ayuda. Por Jesús, amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Marco, por esta oración tan linda. Amén. Gracias a todos por participar. Que tengan